Grabando, grabando y no quiere grabar. Ahí va. Bueno, la última clase estuvimos viendo un poquito lo que era estas regiones y la idea era empezar con una de las regiones tal vez más aplicadas de la parte del tórax, que es la región costal lateral. Pero retomando un poquito lo que habíamos visto la otra vuelta, que estuvimos acá debatiendo algunas cuestiones vinculadas al límite, el límite de una de las regiones, que era un límite medio complicado de determinar en algunas especies, sobre todo tal vez en los carnívoros y también en los pequeños rumiantes, la región esternal, que va desde, digamos, contempla todo el cuerpo del esternón, todo el cuerpo, dejando de lado las dos primeras o las primeras esternebras, que son parte del manubrio y parte de la región preesternal, y entonces estuvimos tratando de delimitar hasta dónde llegaba esta región external desde el punto de vista con quién limitaba dorsalmente, y al límite ese tratar de establecerlo, y dijimos que en alguna especie era medio complicado porque no se ve claramente ni la vena esta, que es una vena que típicamente aparece un relieve bastante notable en los caballos y también en los grandes rumiantes, en los bovinos, principalmente si son vacas lecheras y sobre todo si están en lactancia, porque es parte del retorno, aunque no parezca, es parte del retorno de sangre de la glándula mamaria. La glándula mamaria tiene varias alternativas para que la sangre salga de esa glándula y retorne, y es muy importante, no solamente que llegue un gran flujo de sangre, sino que también salga de ahí adentro, para poder, lógicamente, fabricar la leche. Entonces, bueno, parte de estas venas que ustedes están viendo acá, sobre todo esto que sale acá abajo, que se llama epigástrica, caudal, superficial y demás, que se termina conectando después con la vena torácica, esa que está ahí, esos son parte de los retornos de sangre también que tienen que ver con la glándula mamaria. Bueno, entonces, en el caballo, en los bovinos, tal vez es más fácil identificar este relieve y nos permite distinguir entre la región external de de la región torácica lateral o costal lateral. Espera un cachito que voy a cerrar porque si no... ¡Ruidoso, chico! Complicado con los chicos, 60 días encerrados por decir. Los largo a retosar al patio un rato. Bueno, ¿cuál es un poco la importancia de esta región? Ya lo dijimos, sobre todo la punción en la parte ventral, acá abajo, no acá al costado, sino en la parte ventral, se puede hacer lo que es el aspirado de médula ósea. El aspirado de médula ósea con el objetivo de llevarla al laboratorio y, sobre todo, cuando uno está tratando de diagnosticar alguna enfermedad, digamos, hematopoyética, alguna enfermedad de la sangre, sobre todo cuestiones vinculadas tal vez a enfermedades de tipo tumorales que afectan la serie roja o la serie blanca, en general se termina como de dar el diagnóstico cuando uno hace un análisis de médula ósea. Entonces hay varios lugares para sacar médula ósea y el esternón es uno de esos lugares. Una maniobra relativamente, digamos, simple, que hay que hacer primero anestesia local, y calculen ustedes que tienen que romper después con una aguja espinal generalmente, dependiendo un poco de la especie, ¿no? Tienen que romper con esa aguja parte de lo que son las esternebras, porque dentro de las esternebras es donde está la médula. Si ustedes le pegan en el cartílago que está entre esternebra y esternebra, no van a sacar nada de médula. Entonces, la intención es que ustedes puedan de alguna manera romper el hueso esponjoso y de esa forma aspirar el tema de la médula. Eso es uno de los propósitos del aspirado de médula ósea para llevar al laboratorio y tratar de llegar a un diagnóstico de alguna enfermedad de la sangre. Por otro lado, también se usa en medicina regenerativa, donde se aplica también después de hacer cultivos y centrifugados y demás, se trata de poner
una cierta cantidad de estas células o este aspirado de médula ósea con el propósito de reparar algún tejido. Sobre todo se hace bastante en el caballo, a nivel de lo que son lesiones tendinosas, lesiones ligamentosas. Bueno, se está haciendo hace tiempo ya esta parte de lo que sería la medicina regenerativa, como ya se hace en el humano hace bastantes años, donde se saca médula ósea y se hacen un montón de, de pruebas posteriores para tratar de purificar y sacar células madre, que son esas células capaces de alguna manera, transformarse en distintos tipos de líneas celulares. Si yo lo pongo en un tendón, deberían transformarse esas células madres en células tendinosas, en fibroblastos y demás. Viene así en cada uno de los tejidos. Bueno, acá estamos viendo los músculos de la región esternal. Les digo, en algunas razas de perros, como puede ser en este caso, pueden llegar a identificar algunos de estos músculos, ya que pueden ser de alguna manera bastante desarrollados, pero no es por ahí la regla general. La mayoría de las razas de perros no se identifican muy bien los relieves musculares de estos grupos, ¿no? Pero bueno, acá tenemos los músculos pectorales, y justamente en la línea media es donde se puede hacer el tema del aspirado de médula ósea, también se puede hacer de huesos de la cadera, se puede sacar de otros lados. Son varias alternativas que me van a permitir hacer esta punción y este aspirado, ¿sí? Bueno, esto es repaso nada más de la anatomía general, la anatomía sistemática, donde está el pectoral descendente, el transverso y el pectoral ascendente. Son los tres pectorales que tiene. Ya que estamos con esta imagen, está bueno ver acá, fíjense, entre la unión del brachiocefálico, pectorales, el esternocefálico, ven cómo se ubica la fosa esa que tenemos acá, sería como una especie de surco pectoral, pero es la fosa de la yugular, es donde termina la vena yugular, que no está pintada en este caso, ahí la voy a tratar de remarcar, la yugular, y se está juntando justamente con venas que vienen desde el miembro. La vena cefálica, la vena axilar, la vena braquial o axilobraquial, bueno, son todas venas que se van juntando y que van a reunirse con la yugular para después esa yugular terminar en la vena cava craneal, que es una vena que está en la base del corazón, una de las grandes venas que desembocan en la base del corazón. Bueno, no vamos a entrar más en detalle con esa cuestión. Y algo que tenemos que prestar atención también, más allá que son nódulos que están bastante ocultos, difíciles bueno, este grupo que está ahí, ese grupo que está ahí son nódulos linfáticos que son muy profundos, es decir, difíciles de ubicar porque están tapados por el miembro torácico. Fíjense que ahí está la primera costilla y están pegaditos, por eso a veces se llaman los nódulos de la primera costilla, están pegaditos ahí, son nódulos que pertenecen a esta región external, igual que este que está acá remarcado. Bueno, son nódulos que son difíciles de identificar porque están realmente muy tapados por el miembro torácico. Por eso, bueno, son simplemente estructuras linfáticas vinculadas al tórax, como también vamos a ver que dentro de la cavidad hay montones de nódulos linfáticos que están en la región de los espacios intercostales, en el mediastino, en relación a la división de la tráquea en los dos grandes bronquios, es decir, acá en esta zona donde están los nódulos tráqueo-bronquiales. Bueno, hay por todos lados nódulos linfáticos, ¿sí? Los que por ahí se pueden llegar a ubicar son los nódulos más vinculados al miembro torácico, unos nódulos que están en la zona axilar, que forma parte del tórax, pero que de alguna manera también drenan parte del miembro torácico. Esos nódulos se llaman nódulos linfáticos axilares, que hay propios, axilar propio, axilar accesorio. Esos nódulos sí se pueden llegar a palpar en el espacio axilar, sobre todo en estos animales, en los carnívoros, que ya sabemos que tienen un espacio axilar o sea, más accesible que un caballo o que una vaca.
Bien, y esto que parece bastante loco, pero también se puede llegar a hacer el día de mañana, si a ustedes les interesa la parte de cirugía. En algunos casos van a tener que recurrir a hacer una, eh, un corte del pecho, como quien dice, de las esternebras, un corte del esternón, que generalmente se hace con este tipo de instrumental, estas sierras especiales, para ingresar a la cavidad torácica. Hay distintas alternativas para ingresar a la cavidad torácica y todo va a depender de qué problema o cuál sea el diagnóstico de la enfermedad por la cual ustedes tengan que decidir por una u otra cosa. En muchos casos se ingresa desde lateral, pero en algunas circunstancias por ahí requiere un ingreso desde ventral, justamente en la región externa. Fíjense que acá se ve bien una esternebra, cartílago, estos son sincondrosis, son cartílago hialino, otra esternebra, otra más, bueno, y ahí adentro se ve rojo porque casualmente hay médula ósea. Eso es lo que ustedes van a tener que tratar de recuperar cuando hacen el aspirado con la aguja, que es una aguja particular con el objetivo de que puedan aspirar ese tejido líquido, que es la médula ósea. Bueno, y ahí abajo lo que estamos viendo es el corazón. El corazón en este perro, ¿sí? Bueno, eso son distintas cosas que tienen que ver un poco con el conocimiento de la anatomía regional para tratar de no mandarse mucho lío cuando uno hace este tipo de cosas, este tipo de técnicas. Bueno, ahora sí nos vamos a meter más de lleno en esta región, que es una de las regiones más aplicadas, una de las regiones del tórax más utilizadas desde el punto de vista práctico, clínico, de lo que es la exploración del examen del animal. Entonces vamos a tener esta región denominada región lateral o región costal lateral, que es la parte que está acá en línea de puntos amarillos, que ustedes ven que no está tapada, no está cubierta por el miembro torácico, no está cubierta por el miembro torácico. Después sí, ya sabemos que hay una parte importante que está cubierta, que se llama región costo subescapular, porque por debajo de la escápula, miembro torácico, siguen habiendo costillas, hay costillas, y también el tema de la región axilar, que recién mencionamos, que es parte, ¿no es cierto?, también de la parte como ventral sería de la costo subescapular. Esperen que hay alguien, me parece que está tratando de ingresar, o no, no, escuché un ruidito, pero no pasa nada. Bueno, entonces, esta región costal lateral, o región lateral directamente, es una de las más usadas porque casualmente acá es donde vamos a tratar de ubicar superficialmente la proyección del corazón, la proyección del pulmón, que son los órganos de los pulmones, que son los órganos más importantes que están ubicados dentro de la cavidad torácica. Más allá que hay un montón de vasos sanguíneos, hay nervios, hay nódulos linfáticos y demás, pero esas estructuras son difíciles del esófago, bueno, son estructuras que generalmente no se hacen tan fáciles de ubicar externamente. O sea, hay muchas que no se pueden directamente externamente ubicar. Más allá que en los libros ustedes las van a encontrar, por dónde van, a qué altura están y demás, pero después en la práctica eso se hace muy difícil. Sí podemos llegar a encontrar y distinguir alguna de estas estructuras, como es la tráquea, el esófago, bueno, y algunos elementos más, cuando recurrimos a algún método complementario de diagnóstico o una herramienta, ¿no es cierto?, de evaluación, como puede ser una radiografía o como puede ser la ecografía. Bueno, ahí sí también es importante conocer la topografía, cómo están ubicadas, dónde están cada una de estas estructuras, porque vamos a tener que interpretar una imagen radiográfica o una ecografía. Pero digamos, la evaluación básica, la evaluación clínica básica, es no más que con un estetoscopio y con un martillo y un plexímetro, que es para evaluar un poco los sonidos que hay dentro de la cavidad torácica, y no más que eso. Ya cuando tenemos que usar otro tipo de herramientas, bueno, ahí se hace más complejo y tenemos que tener más detalle de las cuestiones.
Entonces, vamos a enfocarnos principalmente entonces en esta región costal lateral, que es la que no está tapada por el miembro torácico, y que estos son los límites, de alguna manera, que algunos son fáciles de identificar y otros no tanto. Yo diría que el límite más fácil de identificar es el límite craneal, que corresponde a esta línea que va desde el ángulo caudal de la escápula hasta la punta del codo, que está representada principalmente por el borde caudal del tríceps. Esa línea, que se denomina línea anconia, o también llamada línea tricipital. Anconia porque antiguamente todos esos músculos, las cabezas del tríceps, el músculo anconio y demás, se llamaban los músculos anconio, todo junto, era todo ese grupo muscular, se llamaba de esa manera. Bueno, pero entonces esta línea, que es más o menos vertical, que va desde el ángulo caudal de la escápula hasta la punta del codo, coincide con el borde caudal del tríceps, y es lo que denominamos línea tricipital o línea anconia. Línea anconia. Bueno, esa es uno de los límites más fáciles de establecer. Otro límite que es relativamente simple de establecer es el límite dorsal, que va desde el ángulo caudal de la escápula hasta la tuberosidad, o se dirige hacia la tuberosidad coxal. Ese es el límite que yo sé que de ahí para arriba, desde ahí hacia dorsal, ya voy a estar en contra de la musculatura que está vinculada a la columna vertebral, es decir, que ahí no voy a poder auscultar ni golpear, ni percutir tejido pulmonar, básicamente. Ya ese lugar, en esa zona, ya está muy oculto el pulmón por la masa muscular que existe en toda esta zona, entonces no voy a poder hacer no voy a hacer muchas evaluaciones del pulmón. Esto coincide también en este lugar con los músculos que se llaman iliocostales. Son músculos, una cadena muscular muy larga que viene desde la región lumbar y se va pegando a las costillas, va avanzando. Bueno, toda esta zona corresponde a músculos que están en la parte dorsal de la columna vertebral. Entonces, es una línea que va desde el ángulo caudal hasta la tuberosidad coxal. El borde ventral o límite ventral es el que dijimos que era medio difícil de identificar en algunas especies. Acá está anotado puntualmente cuál sería el límite. Podemos decir que es el pectoral, o podemos decir que es la vena, esa vena que yo les dije que se llamaba torácica superficial. Bueno, esa vena que ahí está remarcada, fíjense que se nota un relieve, ahí se ve un poquito en la vaca. Eso sería un poquito el límite ventral, y este límite, que es uno de los límites tal vez más profundos, es la inserción costal del diafragma, la inserción costal. ¿Cómo establecer este límite? Bueno, se puede realizar, y van a ver que esta línea, que es más o menos inclinada, fíjense que tiene una inclinación hacia ventral y hacia craneal, y en algunas especies todavía es más inclinada, como pasa, por ejemplo, en el caballo, porque arranca inclusive de más atrás, tiene más costillas el caballo. Recuerden ustedes que acá vamos a tener que recordar aproximadamente cuántas costillas tiene cada especie, 18, lo general en el caballo es generalmente 18, en los rumiantes más allá que hay cierta variante ahí, pero oscila en aproximadamente 13 costillas. Lo mismo pasa también en los carnívoros, más allá que puede haber entre 12 o 14, pero bueno, tenemos que recordar un poquito ese número, porque lo vamos a empezar a usar de nuevo, no solamente para identificar esta inserción del diafragma, sino que para también lograr identificar la proyección de hasta dónde llega el pulmón, que eso se llama, el límite hasta donde llega el pulmón, es un borde denominado borde basal. Borde basal. Bueno, no me escribo. Ah, estoy fuera de la diapositiva, por eso no me escribo. Bueno, borde basal. Es un borde que coincide básicamente con
esta inserción. Está muy cerquita. En realidad, el borde basal del pulmón y la inserción costal del diafragma van a ver que prácticamente no hay diferencia, por eso se usa para determinar ambas cosas. Ambas cosas. Que lo importante, me parece a mí, es saber hasta dónde llega el pulmón, porque ese va a ser uno de los órganos que nosotros vamos a tener que evaluar. Si nos pasamos por detrás de esa línea, de donde está el borde basal, ya, sobre todo en la parte ventral, uno empieza a escuchar y se superponen sonidos del aparato digestivo. De todas maneras, a veces sin pasarnos este borde, van a ver que existe superposición de sonido entre lo que es la respiración y órganos del aparato digestivo, sobre todo del estómago o del intestino. Bueno, por eso uno después tiene que familiarizarse con cada uno de los sonidos. Cómo se escucha el sonido de la ventilación, cuando entra el aire, cuando sale, cómo suena el intestino, que tiene otro tipo de sonido diferente, para que no nos confunda, porque si no vamos a interpretar que a lo mejor el animal tiene, no sé, moco dentro del pulmón y en realidad lo que estamos escuchando es el intestino, no estamos escuchando el pulmón. Bueno, lo mismo va a ser útil también para hacer punciones. Cuando uno hace punciones en el tórax, es importante saber hasta dónde hay tejido pulmonar, hasta dónde llega, porque si no nos vamos a meter, y lo mismo para el diafragma, porque si no nos vamos a meter dentro de la cavidad abdominal. Que eso es un riesgo que, bueno, no tampoco va a ser tan crítico, pero es uno de los riesgos que tiene, ¿no? Bien, entonces estos son los 4 límites que van a formar parte de esta región que se llama lateral o región costal lateral. Bien. Bueno, y acá vamos a tener vinculado estrechamente con lo que son principalmente las punciones torácicas, cuando uno tiene que hacer punciones, sobre todo para evacuar líquido que aparece con cierta frecuencia, lo que son las pleuroneumonías, es decir, que se acumula líquido excesivo en la cavidad pleural, o cuando tengamos que punzar por ahí y llegar al pericardio, para sacar también líquido pericárdico, pero generalmente más vinculado a la cuestión del tórax, ¿no? de los pulmones, y la pleura. Tenemos que más o menos también tener en cuenta cuáles son los planos anatómicos, es decir, los estratos o planos anatómicos que vamos a tener sobre la región torácica lateral. Entonces, bueno, acá tenemos uno, más allá que tenemos la piel, la fascia superficial, la fascia profunda, el músculo cutáneo, el famoso matambre, que es un músculo que está arriba de todo esto, el matambre, que es el cutáneo del tronco, el bovino es bastante grande, que no está acá en este caso, pero es un músculo bastante grande, medio así como cuadrilátero, cuadrangular. Bueno, todo eso sería parte del cutáneo del tronco, y por debajo del cutáneo del tronco, ahí sí ya nos vamos a encontrar con el dorsal ancho, que es el que está marcado ahí, el dorsal ancho, como también por debajo del dorsal ancho vamos a tener parte del origen, el origen de este músculo, que es un músculo abdominal, pero que toma origen desde la región torácica, que es el oblicuo abdominal externo. El oblicuo abdominal externo, que es este músculo, fíjense que se está como agarrando de las costillas, se está originando de las costillas, y de esa forma también, aunque no sea un músculo plenamente del tórax, está formando parte de los estratos anatómicos, de las capas que tiene el tórax. ¿Sí? Bueno, también por debajo de esto vamos a encontrar el serrato ventral, que más o menos llega hasta donde comienza el oblicuo externo. Ya vamos a ver otra imagen. Acá, bueno, justamente estaba marcando, fíjense, algunos músculos, bueno, que en esta especie, en el caso del caballo, esto no dice qué especie es, pero es de caballo, algunos músculos del tórax, fíjense lo que es parte de lo que es serrato, que inclusive se puede llegar a observar por debajo de la piel. Ese serrato está marcadito acá con el número 25 en la vaca. Ahí está con el número 25. El 24 es el oblicuo externo, y eso que está ahí como interdigitado con el oblicuo externo, el 25, es
el cerrato ventral, que bueno, lógicamente en los caballos, sobre todo si tienen este tipo de características, piel fina, pelo corto, y encima están ejercitados, fíjense cómo se notan partes del cerrato, que son esta estructura, son esos relieves que estamos viendo pegaditos sobre las costillas. Acá abajo estaría el pectoral profundo, que es esto, que está marcado con el 26 en la vaca. Bueno, el pectoral profundo del caballo está en el mismo lugar, como cualquier otra especie, y se puede apreciar sin problema. Bueno, ahí se ve el dorsal ancho, parte del dorsal ancho, eso que está con el número 3. Bueno, tiene ciertas ventajas el caballo debido a la musculatura tan particular que tiene. Bueno, fíjense que acá está descrito en este cuadro cada uno de los estratos o planos, desde lo más superficial hasta llegar a lo más profundo, es decir, llegar dentro de lo que sería la cavidad. Primero ya sabemos la piel, la fascia superficial, la fascia profunda, bueno, eso estaría todo acá juntito con la piel, el subcutáneo, ¿no es cierto? El músculo cutáneo del tronco, que ya lo dijimos, parte del dorsal ancho, no todo, pero hay una parte del dorsal ancho. Después, lo que corresponde también a los cerratos, fíjense que hay cerrato dorsal, cerrato ventral, que es el que marcamos recién. Eso va a depender un poquito también en qué lugar estemos haciendo la punción. Dependiendo del lugar donde estemos haciendo la punción, vamos a tener algún plano que puede estar y algún plano que no. Por eso digo que esto es todo completo. Sería más o menos en esta zona de acá. En esta zona de acá donde vamos a tener prácticamente todos esos músculos. Bueno, los orígenes del oblicuo externo del abdomen, que ya lo mencionamos, y por debajo vamos ya a tener directamente las costillas, que los van a palpar, ustedes van a palpar muchas costillas, los músculos intercostales que están agrupados, acuérdense que son por lo menos dos planos de músculos intercostales, en algunos libros se describe un tercer plano, el intercostal externo, el intercostal interno, y en algunos libros también se mencionan los músculos subcostales, pero bueno, los subcostales se pegan tanto los internos que realmente no tiene mucho sentido diferenciarlos. Pero saber que están los intercostales externos, después los internos, y después nos vamos a meter ya directamente a lo que son los tejidos fibrosos, que están ya dentro de la cavidad torácica, que es la fascia endotorácica. Esta fascia endotorácica se continúa a nivel del cuello con el nombre de fascia cervical profunda. Por eso les comentaba, yo creo que en las clases de topografía de cuello, que se puede llegar a dar después de alguna infección en la región cervical, se puede llegar a dar que esa infección se propague hacia el interior de la cavidad torácica. ¿Por qué? Porque la fascia es la misma, la fascia endotorácica, en definitiva, es la continuación de la fascia cervical profunda. Es una lámina fibrosa que continúa desde el cuello y se mete adentro de la cavidad a través de la abertura que hay a nivel del primer par de costillas, el manubrio del esternón y la primera vértebra torácica. Entonces, se continúa la fascia desde el cuello hacia el interior del tórax. Entonces, las infecciones se pueden llegar a propagar. No es una cuestión realmente muy frecuente, pero está descrito. No es una cosa que sea muy descabellada, porque básicamente es una continuación de una cosa con la otra. Bueno, inmediatamente por debajo de la fascia endotorácica y muy pegado, realmente está muy, muy adherida, está la pleura. La pleura parietal, que tiene, en realidad tenemos que recordar estas cuestiones. La pleura parietal, recuerden que tiene al menos tres partes. Una que se llama costal, que está pegadita a las costillas. Otra parte que es la misma en definitiva, pero cambia su ubicación y cambia la estructura que recubre. La otra parte de la pleura parietal es la pleura diafragmática, y la otra parte, que está más o menos en el plano medio,
es la pleura mediastínica. Esas son las tres partes, al menos las tres más importantes, que tiene la pleura parietal. Cuando uno hace una punción a través de lo que sería la pared lateral, la región costalateral, lo que vamos a estar atravesando va a ser la pleura parietal costal. Y ahí ya estaríamos en la cavidad pleural. En la cavidad pleural. Recuerden que el pulmón tiene su revestimiento de pleura también, que se llama pleura pulmonar o visceral. Entonces, entre la pleura parietal y la visceral hay una pequeña separación, una mínima, en condiciones normales, mínima separación, donde queda alojado el líquido, que es el líquido pleural, que va a servir para lubricar y para facilitar el deslizamiento de ambas pleuras, la que está pegada al pulmón, de la que está en contra de las costillas, como también las otras partes de la pleura parietal, para facilitar, lógicamente, la ventilación, para que los pulmones puedan ir siguiendo, cada vez que cambie el diámetro del tórax, poder ir cambiando también, lógicamente, su tamaño y su capacidad para poder permitir que ingrese el aire y que salga también. Entonces, bueno, si uno hace una punción en el tórax, en la parte lateral, tiene que tener en cuenta que va a estar de alguna manera perforando todas estas cosas, hasta llegar a la cavidad pleural. La cavidad pleural estaría entre pleura parietal y pleura pulmonar. Si nos pasamos de largo, nos vamos a meter dentro del tejido pulmonar. ¿Sí? Nos vamos a meter dentro del pulmón. Y ahí no vamos a poder sacar prácticamente nada, más que un pedacito de tejido, no vamos a poder sacar líquido. Bueno, entonces en cada región tenemos algunas cosas que se repiten, otras que son un poquito diferentes, pero esta es la que yo consideré que tal vez es más importante porque es una de las que por ahí se hacen este tipo de prácticas, de funciones, de lavaje. Si ustedes recuerdan la primera diapositiva que pusimos en la presentación de la región del tórax, había un lavaje donde estaban sacando líquido y estaban haciendo un lavaje de la cavidad pleural. Y bueno, eso se hace en la práctica, por eso tenemos que tener idea dónde hacerlo, dónde evitar el corazón para no lastimar y punzar el corazón. Bueno, todas esas cuestiones son importantes desde el punto de vista de la anatomía topográfica. Acá simplemente para repasarlo rápidamente, esto es un bovino, donde ahí tenemos, bueno, se ha sacado piel, subcutáneo, fase superficial, el cutáneo del tronco, todas esas cosas ya se han sacado, pero acá teníamos el dorsal ancho, este sería el dorsal ancho, que cuando uno hace punciones en el tórax, en muchos casos lo perfora, a veces hay que hacerlo más abajo, pero hay que acordarse que existe, que está ahí, el dorsal ancho, acá tenemos parte del oblicuo externo, ven ese tejido medio poneurótico blanco, es parte del oblicuo externo, esto es oblicuo externo del abdomen, oblicuo abdominal externo, ahí está el serrato, este que está acá, serrato, y por debajo de esto, y cuando yo retiro el miembro también, me van a aparecer ya los músculos intercostales, las costillas. Ven acá, se sacó el miembro torácico, se sacó el serrato, que es esto que está acá, esto es parte del serrato ventral, esto, eso que está ahí, esto es pectoral profundo, pectoral ascendente,